a nuestro amigo y colega Jorge Becerra, que creo que pocos conocen. En realidad Jorge Becerra no necesita introducción, sé que todos lo conocemos y lo queremos mucho, así que sin más espera, se los dejo. Por favor, denle un aplauso. Muchas gracias por la generosidad de mi amigo y colega Jorge. En primer lugar, esta conferencia quiero honrar a todos mis maestros que me precedieron y me llevaron a estar en la numismática, y estaré eternamente agradecido porque es algo muy bello y yo sé que ustedes también lo sienten. En primer lugar por el elemento moneda, billete, pero más que todo por los amigos, por la amistad. Eso ha sido muy bello, y yo le decía a Jorge y a otras personas que yo no entendía cuando no pude ir a Potosí y fui a Arequipa, ese estrechar de manos, abrazos, besos en Arequipa. Yo me sentía que no entendía qué pasaba. Resulta que cuando ya vine acá, ya comencé a entender. Y me contagié de esa simpatía. Duramos muchos años, desde el 16 hasta la fecha, en permanente comunicación. Eso es bello, esa integración. Bueno, sin más preámbulos, hoy tenemos la conferencia sobre algo supremamente interesante. Cada pantallazo, si profundizamos en los detalles, es una conferencia más, porque es muy rico, muy variado, con un cúmulo de historia que afortunadamente dejamos para la posteridad y para las generaciones futuras, que seguirán todavía develando muchos misterios, como lo hizo ayer Luis Roberto Ponte en su magistral exposición e investigación de muchos años, que, como decía ayer mismo, las pandemias a veces dejan cosas buenas, y esa pandemia nos está develando cosas que Luis Roberto en el Archivo General de Indias logró encontrar. De tal forma que vamos a empezar, hacemos una pequeña introducción. El circulante previo al establecimiento de la Casa de Moneda en América se basaba en las cédulas reales y los granos de oro, chicharrones, eran naturales o de aluviones, las barras de oro y guanín y piezas de orfebrería indígena que ostentaban marcas de legalización por parte de las casas de fundición. Realmente era muy complejo introducir dentro de una pluma de un ave, y era la medida para traficar con el oro en polvo. Hasta que las casas reales llevaron a cabo marcas sobre barretones y barras. En el caso de Potosí, que era barras mercancía. En el caso de Nuevo Reino fue barra moneda, porque fueron muy pequeñas, como vamos a ver más adelante. Todo lo anterior causaba múltiples problemas para las transacciones comerciales. No solo el oro, sino la plata, ya que desde mediados del siglo XIV Santa Fe solicitaba con urgencia la creación de una casa de moneda. Adicional a lo anterior, también circulaba la moneda macuquena, que otros virreinatos estaban trabajando, Lima, Potosí y México, como lo veremos más adelante, y que fue la solución inmediata con los situados. Esos situados generalmente se hacían porque había crisis en nuestra moneda circulante en Colombia, había plata, pero tuvimos muchos problemas. Uno de los problemas principales fue que se enfermaban los españoles que dirigían las minas, y los nativos que trabajaban en las minas pues se emborrachaban, tenían problemas de construcción y se caían generalmente las construcciones. Entonces se recurrió mucho a la reducción del oro, que tenía la plata, que tenía alto contenido de oro,
Tan es así que muchas de las acuñaciones hasta 1850 funcionaron en Estados Unidos e Inglaterra descubrió la forma de volver a refinar el oro de las monedas, de las platas de la moneda, para poder sacar el 5% de oro. Entonces, aquí empezamos. Breve historia de las acuñaciones numismáticas relacionadas con la ciudad heroica de Cartagena desde los finales del siglo XVI hasta finales del siglo XIX. En nuestro boletín numismático número 111 me permití hacer un artículo donde se complementa las acuñaciones motivo Cartagena hasta nuestra medalla, que la mayoría, o si no todos, la tienen en sus bolsillos. De tal forma que vamos a estar actualizados en las emisiones de Cartagena, y en este histórico encuentro vamos a tener cosas muy interesantes para mostrar hacia el futuro. La importancia de Cartagena en el arribo de los galeones y de las flotas españolas dio cabida para ser ávida presa de los asaltos piratas, con el patrocinio oficial de las coronas inglesa y francesa. Y es así como de los primeros conocidos, en 1697, Bernard de Barón de Pontis y Francis Drake y otros piratas famosos como John Hawkins atacaron la ciudad, razón por la cual esta ciudad fue fuertemente amurallada y fortificada. Aquí vemos que antier estuvimos allí en las murallas y pudieron ver físicamente estas bellas construcciones que hemos logrado mantener a través del tiempo, y que es el deleite de los extranjeros que todavía vienen y nos visitan y nos honran con su presencia. Poco se ha hecho para destacar la importancia de Blas de Lezo. En cambio, sí la de Vernon. Aquí vemos a Blas de Lezo, un ingeniero militar quien luchó fuertemente en España. En cambio, fue admirado ampliamente Vernon, y fue de Lorenzo Washington, hermano de George Washington, quien le colocó a su hacienda el nombre de Mount Vernon en su honor, pues siempre manifestó admiración por él. Vernon hizo acuñar alrededor de 270 aproximadamente, o muchas más, variedades de medallas en cobre, casi siempre con antelación por su orgullo y su prepotencia de que las cosas iban a salir bien. Y su relación con los hermanos Washington ha sido la causa del interés del coleccionismo de estas piezas, principalmente en Estados Unidos. En Portobelo, Vernon logró con sus medallas previamente acuñadas la toma de este importante puerto. Y no fue por la escasez de defensas, sino porque su defensor, Juan Vegaretes, capituló y no resistió a la invasión. En cambio, don Blas de Lezo, un curtido militar español que nació en 1687 e inicia su carrera militar a los 17 años, era para los ingleses una presa muy importante, que representaba a un marino pleno de valor y tradiciones en su país. En el mismo sitio de este ataque estaba el ilustre Sebastián de Eslava, virrey de Santa Fe, quien fue herido al igual que Blas de Lezo. La prueba del valor de Blas de Lezo lo vemos en las diferentes batallas en que perdió pierna izquierda en la batalla de Vélez Málaga contra la flota anglo-holandesa. Fue herido en la batalla de Tolón, siendo teniente de navío. En 1713, siendo capitán de navío en el sitio de Barcelona, le quedó inutilizado un brazo, además de uno de sus anteriores enfrentamientos había perdido un ojo. Este valiente militar, en 1738, la corona le encomendó la defensa de Cartagena y la escuadra de Vernon y Ogor atacó a la ciudad el 15 de marzo de 1741. La resistencia fue heroica
y Vernon y su flota perdió 20 navíos, 9.000 hombres, quedando Vernon en ridículo de lo que pretendía en su medalla que don Blas de Lezo se le arrodillara. A raíz de las heridas en el campo de batalla, muere Blas de Lezo. A continuación, en este recuento, desde la época colonial, en que por falta de circulante en el nuevo reino de Granada, se recurrió como medio de pago a pequeñas barras de oro y plata, procedentes de las casas de fundición, previamente con el pago de los correspondientes derechos de veracidad y quitos del rey. Aquí podemos ver la moneda de oro que tiene marcas de propietario y los gramajes, y vemos también algunos detalles de la pureza y otras marcas que la acreditan como moneda que legalmente había pagado los quintos al rey. Si no tenían estas marcas y se encontró con mucha frecuencia, y como siempre ha habido la ilusión a los pagos de impuestos, había piezas que no tenían ninguna marca y se consideraban de contrabando. Esas piezas realmente las capturaba en los puertos y fue muy frecuente. Y a propósito del galeón San José, pues están los sobordos que realmente, si ustedes y alcanzamos a ver algo en el día de mañana de ese rescate, vamos a encontrar mucho contrabando, muchas piezas sin marcar, que realmente es parte de lo que nadie puede decir qué hay, ni cuánto hay, y qué hay legal y no legal, porque los sobordos generalmente eran alterados precisamente por el contrabando. Para 1815 se recurrió a la emisión de moneda fraccionario y pedazos de plata con resellos. Eso lo comentamos en el boletín número 109. Realmente Colombia tuvo mucha escasez en plata. Por eso se recurrió a los situados en plata de otras secas de América Latina que nos apoyaron hasta muy entrada la moneda de cordoncillo. Vemos piezas totalmente diferentes. Siguiente. Las constantes reclamaciones para la creación de una casa de moneda en el nuevo reino de Granada se venían haciendo desde finales de 1500. Era muy complejo el comercio. Se recurrió a las esmeraldas, a las perlas, al trueque, pero eran actividades financieras muy imperfectas. Había muchas falsificaciones, recubrían y suberaban el cobre, el estaño, el plomo para hacer piezas que pasaban sucesivamente a través de una población más bien ignorante que no podía distinguir una pieza legítima de una falsa. Por ello, culminó con la creación de la Real Cédula expedida el 1 de abril de 1620, asignando al capitán Alonso Turrillo de Yebra como tesorero y encargado de esta misión. Aquí vemos la foto de imaginaria. Realmente estos son dibujos y gracias al apoyo de mi amigo Jorge Proctor, se ha descubierto que estas fotografías han sido muy simuladas, pero no son las reales, y vemos el documento que nos muestra el escrito de la Orden Real para crear la Casa de Moneda en Santa Fe de Bogotá. Turrillo, arriba de Cartagena, a finales de 1621, establece la oficina. Mucha gente está confundiendo y habla de la seca de Cartagena. Cartagena no fue seca. No tenía los elementos básicos legales para considerar ese nivel. Fue una oficina donde arribó Turrillo de Yebra y en medio de circunstancias muy especiales que todavía está motivo de estudio, incumpliendo en algún momento las órdenes reales, empezó en 1621 a acuñar las monedas de 8 reales en plata. Hizo muchas monedas y tuvo las repercusiones posteriores. Finalmente, es la primera moneda
de 1621, aquí vemos el plano de la Casa de Moneda y lo que veremos en estos días, el frontis de la Casa de Moneda totalmente restaurada, y que ha sido una obra muy importante del gobierno cartagenero para poder restaurar algo que hasta hace unos años, que yo vine por los años 60, era un inquilinato donde fácilmente se veían cuerdas con ropa colgada. Era una invasión y fue muy difícil por mucho tiempo. Los que preconizamos que se debía restaurar esa casa, esa oficina para la posteridad. Afortunadamente llegaron gobiernos que les gusta la historia y lograron recuperar, si no la originalidad de la casa, pero se avanzó bastante. Aquí apreciamos algunas de las piezas que, cuando Trujillo de Yebra terminó estas acuñaciones, salió para España en el Atocha, en la flota para España, llevando las muestras de las primeras piezas, y tuvo un problema muy grave, y es que arriba de Cuba un temporal hundió toda la flota y llevaba las piezas del 21 y 22 para mostrar en España el trabajo que estaba haciendo. Eso fue un problema porque él logró sobrevivir, duró en Cuba un tiempo recuperándose para llegar a España. Ese es el motivo por el cual de 1621 y 22, las del 22 se hicieron en Santa Fe, pero hubo algunas acuñaciones pequeñas del 22 en plata en Cartagena. Él recogió todas las monedas de oro y plata que había ordenado acuñar en Cartagena y en Santa Fe. Trujillo hizo y estableció y dejó delegados oficiales en Cartagena y fue a Bogotá para establecer la Casa de Moneda en Bogotá, caso se será de otra conferencia, donde allí hace las primeras acuñaciones y la primera moneda de oro de América, una moneda bastante escasa. Los que empezamos en los años 60 el coleccionismo de las monedas de Colombia, ignorábamos la historia de Colombia, no sabíamos nada. Por eso el Atocha para nosotros fue un renacer, un revivir, un completar la historia nuestra, porque fue sorpresivo. Yo estaba pues en los inicios de la numismática todavía, y lo sigo siendo, y resulta que allí encontramos las piezas de oro, encontramos las primeras monedas de 1619 rehabilitadas con los cuños traídos de España, y realmente hasta que Mel Fischer, aquí tenemos a Carol Tadesco, que trabajó en esa misión de darnos a conocer a América Latina, a la Hispanoamérica y al mundo numismático, esas nuevas piezas que vinieron a hacer piezas sensacionales en oro y plata, desafortunadamente en plata muy malas condiciones, como lo podemos ver, muy erosionadas, y lo de oro que realmente hay inclusiones de coral, pero son piezas que se mantuvieron y que tienen unos precios bastante apreciables. Una de estas piezas realmente fue vendida en la pasada subasta de Sedwick por la pequeña cantidad de $17,000 más la comisión del 25%. Y no importa el estado, entre otras porque hoy en día pues se está inculcando en la juventud de que tenemos que tener piezas nuevas, proof y encapsuladas, cuando realmente la numismática vieja, como lo soy yo, nos gustan las piezas usadas porque cumplieron la función, cumplieron la misión para la cual se ha hecho, y estamos propiciando el día de mañana que falsificadores de todo el mundo comiencen a hacer piezas, y todas nuevas, pero las piezas que se usaron, que tengan huecos, que tengan erosiones, que estén realmente cumpliendo la función, para mí tienen mucho valor histórico, porque sobrevivieron a las vicisitudes del tiempo. A finales de 1625, y dimos cuenta el salto que hubo del 22 y la otra, el
tiempo que transcurría entre Cartagena para ir a Santa Fe y volverse a Cartagena, tomar un barco y salir a España, habían lapsos de tiempo muy grandes. Veremos ahora más adelante algunas consecuencias de las que veía Luis Roberto con respecto a los decretos y a las cédulas reales de España. Para finales de 1625 arriba a Cartagena Juan de la Era como ensayador de esta oficina y se emiten monedas en el periodo 1625 al 35, año en que se clausuran las actividades de esa seca. Aquí vemos estas hermosas piezas. Esta pieza por lo menos es muy curiosa porque es una pieza no rescatada del mar. Generalmente se han encontrado piezas en estados bastante deplorables, todas las de plata. Y vemos los signos de el ensayador. Juan de la Era se destacó por tener marcas con la E y con la H. Los talladores generalmente no eran los ensayadores y eran plateros, aprendices, a veces ignorantes, y entonces si era con H, como sonaba, lo ponía sin H. Más adelante vamos a ver monedas de oro que tienen la E y otras tienen la H. Entonces vemos piezas supremamente interesantes, muy atractivas, que vemos la cruz potenzada y vemos diferentes tipos de acuñación de acuerdo a las épocas. Hay con RNE y hay C de Cartagena. Estas piezas se acuñaron únicamente en valores de 2 escudos. Son monedas muy hermosas que nos dan la idea de nuestros inicios de las acuñaciones cartageneras. Cabe notar que en este periodo se suplió la escasez de circulante, fenómeno permanente sobre todo en lo que se refería a moneda de plata, con situados de monedas emitidas en Lima, Potosí y México. Hoy todavía vemos, y con los detectoristas, que se volvió algo muy frecuente en nuestros países. Hace años pues las máquinas eran muy escasas y costosas. Hoy en día es accesible en los precios. Y aquí en Colombia hemos encontrado una gran variedad de monedas en entierros, sobre todo monedas de 1/4 de real y medio real. Pero ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué esas monedas tan chiquitas se perdían? Lógicamente, la gente a caballo, al pasar los ríos, las alforjas generalmente tenían huecos, rasgaduras, y se escapaba la moneda y quedaba en los ríos de nuestro país. Y los detectoristas desde hace 4 o 5 años han encontrado una gran variedad de piezas de Lima, Potosí y México, al igual que hemos descubierto algo muy importante, una gran variedad de cuartillos macoquinos, que realmente es admirable. Y dirán, ¿por qué tantas variedades si había una norma de España y habían cuños y troqueles? Es muy sencillo. Las casas de moneda, para poder fabricar los troqueles y que duraran, en esa época no había tratamientos térmicos como los tenemos ahora, se trabajaba el hierro y a veces los bronces, pero generalmente el hierro se cianuraba. El cianuro, los vapores de cianuro, al que no lo mata lo deja bobo, porque es muy, muy agresivo, sobre todo a nivel pulmones. Entonces esos talladores duraban poco y fue frecuente el cambiar. Entonces, si vemos nosotros cuartillos con muchas variedades de diseños, en forma de perro, en forma de gato, en forma de dinosaurio, le decimos de muchas formas. Y a propósito, vengo hace un par de años trabajando en un proyecto para hacer un catálogo, espero tenerlo para el año 23, sobre los cuartillos del Nuevo Reino de Granada, con todas las variedades. Tenemos ya alrededor de 90 variedades, algo que vamos a tener algo muy interesante para la novedad que pretendemos, si nuestra pandemia nos permite,
en los próximos años tendremos algo, por lo menos un ensayo. Aquí vemos las piezas que eran macuquina típica cruda y que circuló ampliamente en nuestro medio. Afortunadamente se ha rescatado bastante de los baúles de nuestras abuelas y se han preservado en perfectos estados, en todos los valores, como decía antes, cuartillos medios, 1, 2, 4 y 8 reales. Estas piezas vinieron a ser la solución de nuestra escasez de dinero, y todo eso conllevó a que esos situados se siguieran presentando hasta muy entrada la gesta de independencia. Era muy lógico que los españoles y los patriotas buscaran situados a través de la historia hasta muy entrado ya 1820. Para 1655, dados los inconvenientes presentados en Potosí y por el fraude descubierto años antes, la corona española ordenó el cambio de la factura de las monedas americanas. Por consiguiente, se reabre la oficina de Cartagena y se emiten monedas en plata en valores de medio, 2, 4 y 8 reales. Este difícil periodo y ante la escasez de circulante, aparecieron falsificaciones, imitaciones de monedas similares a las macuquinas. Era tal la escasez que existen relatos que se indica que circulaban pedazos de plata, sobre todo en valores menores, en piezas que a sabiendas de su falsificación circulaban y tenían los descuentos a la par que las legales. Esos situados generalmente fueron Lima, Potosí y México, y todavía hoy en día se descubren fantásticas piezas de la numismática colonial de América. Esta producción se embarcó para España en el galeón Maravillas, el cual naufragó en el Mar Caribe. Se dice que el encallamiento fue en un bajío y eso produjo que los nativos de las islas cercanas lo rescataron a pulmón, una gran parte que fue nuevamente llevado a España, y desafortunadamente para los numismáticos la fundieron para hacer sus piezas en España como un recurso de materia prima. No obstante, quedaron algunas piezas que se fueron rescatando con posterioridad, la mayoría conocidas que tienen erosiones por acción de la sal marina. Aquí vemos, digamos, este es uno de los pocos ejemplares que parece que quedó en tierra firme y que llegó a las manos de una colección privada. Es una moneda de 4 reales. Curiosamente, piezas con un peso muy por debajo del legal. Pero dadas las circunstancias de esa época, y no sabemos si fue acción de los tesoreros y de los ensayadores y de los talladores, pero muchas de esas piezas se han encontrado que no son erosionadas, se han encontrado desafortunadamente muy bajas de peso, como el ejemplar que aparece aquí y que fue subastado por una firma colombiana hace unos años. En las colonias españolas fue común el emitir monedas, medallas de juramento, de fidelidad al nuevo rey, y Cartagena no fue la excepción. Esta costumbre es así como presentamos este ejemplar. La primera es una pieza en cobre. Se conoce por esta fotografía publicada en el periódico El Espectador, en su separata magazine dominical, cuyo autor, el señor Augusto Toledo, explica de que este ejemplar se hacía honor al rey Carlos III para el año 1778. No se conocen piezas reportadas a la fecha. La pieza presenta en el anverso el castillo y olas del Mar Caribe, en la base del castillo y la leyenda Carlos III. En la parte inferior la fecha 1778. En el reverso podemos apreciar la leyenda Cartagena Mopós, rodeada de laureles y cruces. Desafortunadamente esta pieza yo vengo siguiéndole el paso desde los años 70
tratando de ubicar al autor del artículo, nunca he podido encontrar esa pieza. Solamente tenemos un registro que con la ayuda de muchos de mis amigos hemos logrado recuperar una parte y poder mostrarles hoy una bella pieza que fuera el orgullo de cualquier coleccionista de tenerla originalmente. El segundo ejemplar es una pieza en plata equivalente a 4 reales con su peso en honor a Carlos IV para el año 1789. En el Museo Nacional de Colombia encontramos pruebas de acuñación de los troqueles en plata y en estaño. Afortunadamente, cuando el Museo Nacional pertenecía al Ministerio de Hacienda y las vicisitudes que tuvo la Casa de Moneda en Bogotá, trasladaron muchas de estas pruebas al Museo Nacional. Allí tuvimos la oportunidad de hacer un trabajo hace unos años con el Ministerio de Educación para catalogar y organizar la colección muy grande que tiene el Museo Nacional, y nos hallamos con el doctor Fernando Barriga, que era mi partner, mi maestro, mi compañero, mi medio padre en la numismática. Hicimos un trabajo de unos 8 meses de recuperar, restaurar y dejar unos registros fílmicos, fotografías y fichas de cada una de las piezas del museo, y nos hallamos verdaderos tesoros. Desafortunadamente el Museo Nacional, por problemas políticos y por problemas de presupuesto y por problemas económicos que todos estos países hemos tenido, no hemos podido ampliar ese museo para mostrar realmente todas las bellezas y cosas que se tienen allí, y que desafortunadamente aparecen piezas muy buenas, pero siempre se dice no hay presupuesto. Es casi que un letrero que debía figurar en todas las puertas de los museos, y creo que no es la excepción en Colombia, sino en muchos países latinoamericanos. Y esas piezas se nos escapan y van a la fragua, al crisol, o se van para el exterior y nunca las volvemos a ver. Con motivo de la independencia de Cartagena el 11 de noviembre de 1811 y ante la escasez de circulantes, la Junta Patriótica autoriza la acuñación de 10.000 pesos según ley del 23 de marzo de 1812. Moneda de emergencia en cobre en valores de medio y 2 reales, siendo estas las primeras monedas republicanas. Tuve la oportunidad de que me mostraran una pieza que decía que era de 1811. No puede ser 1811 porque el decreto salió el 23 de mayo del 12, sino que hubo una pieza del 14 mal acuñada, y hay algunos ejemplares que tiene inverso el 4 y parece un 1811. Y como son piezas con una alta crudeza, pues realmente es muy fácil y susceptible de equivocarse las personas, y hasta yo puedo caer en ese engaño si la pieza no está lo suficientemente bien acuñada. Entonces vemos piezas hermosas con los símbolos de la India, el Kajak y el turpial que pica una granada, y la palma de coco, que es típico de nuestras costas caribeñas, y valores de medio real y 2 reales. Tuve oportunidad en estos días acá, y como le digo, nadie tenemos la verdad ni tenemos todo descubierto. Simplemente nosotros somos una cadena de la historia que vamos concatenando de lo que tienen nuestros pasados, hacemos unas acotaciones y vendrá otro a ir ampliando los conocimientos, y vamos como ratón de biblioteca adquiriendo conocimientos para algún día llegar a la verdad de nuestras historias, sobre todo en la época de la independencia, donde no hay los suficientes documentos, o si se hicieron los documentos no se cumplieron, o se hicieron las cosas de otra forma.
encontramos en el Boletín de Historia especial homenaje a la memoria de los mártires de Cartagena entre 1816 y con la conmemoración en el 2016 de la Academia de Historia de Cartagena de Indias. El editor Raúl Porto Cabrales. Allí hacen una reproducción de ese famoso libro y, oh sorpresa, nos dicen que se acuñó esta moneda de 2 reales en plata. Y hay una anécdota muy bonita que no dejé pasar hoy y la tengo a colación porque se hizo la plata cuando vinieron unos piratas, se robaron el cofre en que enterraban en la Semana Santa, el ataúd donde enterraban en Semana Santa a Jesús de Nazareno. En la Semana Santa hacían la procesión en un cofre que pesaba muchos kilos en plata, con campanillas de oro. Cuando vino uno de los piratas posteriores a Vernon, se robaron el famoso Santo Sepulcro, pero por gestiones posteriores fue devuelta a la ciudad. Cuando vino la crisis de Cartagena, tomaron y fundieron ese Santo Sepulcro y se dice que se hicieron en el año 1815 piezas en plata. La verdad no hemos encontrado ninguno. Eso está en un documento que buscaremos y de golpe encontremos esa pieza para sorpresa de todos. Mientras tanto, tenemos estas de cobre, que son piezas muy bellas y que con el hallazgo de Luis Roberto, vemos ahora que la gran similitud, lógico, por la familiaridad y la conexión que había entre los diferentes gobiernos, tanto españoles como patriotas, hay mucha similitud en estas monedas de cobre. Él hablaba de una gran variedad, crudeza en la acuñación de las piezas. Lo mismo pasa con las piezas de Cartagena. Primero, porque los grabadores pudieron ser varios. Segundo, no había la tecnología completa para poder acuñar. Tercero, el cobre es muy blando y habían cospeles supremamente delgados y usted sabe que el golpe de las dos partes rompían prematuramente los toqueles. Entonces, por emergencia podían llamar a un platero aprendiz para que rediseñara o regrabara. Pero como eran aprendices, hacían cosas muy crudas y encontramos piezas maravillosas con tipos de letra diferente, con acuñaciones muy crudas, muy burdas, como también piezas muy bien centradas y muy bien organizadas, que me da la sensación de que muchas piezas pudieron ser muy de emergencia, muy al afán, y otras tuvo la oficina de Cartagena en un momento dado a hacer piezas con mucho cuidado, preparando cospeles de una forma muy meticulosa. Eso es el encanto de la moneda de cobre. De las piezas que a mí siempre me decía un maestro numismático, me decía: Jorge, la mejor inversión que hay en numismática son las monedas de cobre. ¿Por qué? El oro tú lo consigues porque lo acumularon, lo guardaron, lo preservaron. Todo el mundo se venera al oro y dicen que le dilata la pupila, ¿no? Por lo amarillo. La plata intermedia circuló mucho, pero también se atesoró. El cobre lo botaban. Decía que era portador de enfermedades, que la tisis, que la tuberculosis, que cantidad de cosas, que era transmisor del cobre, y cuando se oxida el cobre, que es el color verdoso, eso le traía pánico a las abuelas. Yo tuve la oportunidad alguna vez, como anécdota, se murió el papá de un compañero de estudio mío de estudio, y en Santander tenemos unas coscojas de la guerra de los 1000 días, y me llamó él y me dijo: mi mamá se encontró una bolsa verde y encontramos que hay un poco de monedas, venga antes de que las boten y se las regalamos. Eso me bañaron en alcohol, fue todo un rito para recoger las piezas. Hoy en día un juego de esas 3 monedas vale $1000. No hay, muy costosas. Entonces el cobre
se valoriza, es la mejor inversión y hacia el futuro la tendencia de mucha gente que, entre otras, no tiene la capacidad para comprar oro, compra las de cobre, pero ya el día de mañana ni las de cobre. De estas piezas se conocen en medio real valores de 12 y 13 y de 2 reales de 13 y 14, y como les decía antes, la del 15 que está en libros, está en la historia nuestra de Cartagena, pero hasta ahora no vamos a encontrar la primera. Se trata de piezas supremamente crudas, como les decía, y hemos encontrado piezas muy grandes, también como se hizo en Venezuela. Producto, el origen era del calafate de los barcos, por eso los puertos siempre recurrieron como moneda emergente a la moneda de cobre, porque la moneda de cobre era lo más barato que había, lo mejor que había en este momento. No podían conseguir la plata, no iban a reacuñar la moneda que venía de otras partes, porque la ley de Graham nos dice: cuando sale una moneda de cobre se esconde todo el oro y toda la plata. Entonces todo el mundo atesora y se viene el problema grave de la gran escasez de circulante, y eso nos agravó, y aquí no para el tema, porque la historia ahora veremos más tarde qué va a pasar. Entonces comenzó todo el mundo, bueno, nos aguantamos el cobre por necesidad, pero llegó un momento dado en que comenzó a rechazar la gente. Entonces el gobierno dijo: bueno, vamos a emitir un medio circulante diferente. La solución fue: la Junta Patriótica autorizó la emisión de papel moneda. Era otra solución, era más fácil, como decía Roberto ayer, era imprimir máquinas de la época y echar a la calle. El 23 de marzo de 1812 autorizó 300.000 pesos fuertes, los cuales fueron asegurados con fondos raíces de valor de 450.000 pesos. Esta emisión se configuró en diferentes valores, como podemos apreciar en el cuadro que ven acá. Ese cuadro, pues, podemos apreciar 300.000 pesos y los diferentes, que fue muy poco, y el pueblo peor tuvo muchos problemas, porque dijeron: ¿cómo así? Teníamos oro y tenemos plata, nos pasan a cobre, y ahora venimos a ver unos papeles y la gran desconfianza. Entendamos, hoy en día todavía un campesino nuestro típico le muestra a usted, así sea ignorante, pero tiene la malicia indígena. Y aquí, en este caso, hubo un rechazo total. Aquí vemos uno de los pocos ejemplares del billete de Cartagena, una linda pieza, muy escasa, no se conoce sino realmente esa pieza, muy bonita. Pero también esta primera emisión de billetes en la población cartagenera produjo un gran descontento, como les decía, ya que la costumbre del oro y la plata, por lo cual el 2 de abril de 1813 se toman medidas de emergencia y según la ley se fijan normas para redimir y recoger los billetes emitidos, pagando a los tenedores el 5% de intereses sobre el total reunido. De manera que en lugar de una solución venía otro problema. Eso fue un permanente problema para el Estado local. Esta emisión se realizó la siguiente. Creíamos los numismáticos de hace unos años que estos eran los billetes. Resulta que fueron unos bonos que sacaron en Monpós, y nos confundimos por Piñeres, que era Cartagena. No, fueron emitidos en Monpós con sellos muy rudimentados tallados en madera, lo que condujo a varias falsificaciones. Para 1814 se autorizó una segunda emisión de billetes que a la fecha no se conocen y posiblemente fueron recogidos y destruidos por Pablo Murillo. Como podemos apreciar, este medio de pago tuvo una efímera vida
que en parte fue suplida por la moneda de cobre, especie que sobrevivió para los años posteriores. Cabe notar que el pago y la rendición de los billetes del Estado de Cartagena va hasta el Congreso de Cúcuta en 1821, en que son reconocidas las deudas contraídas de estas emisiones. Imagínense, de 1814-15 hasta el 21, vinieron a decir, le cambiamos, le reconocemos, traigan los billetes y le damos ya por circulante en plata, lógicamente con los descuentos consabidos. Llegamos al año 1815 con la reconquista y el arreglo de Pablo Morillo a Cartagena y su sitio. Después de grandes penalidades, y como vimos ayer, fue igualmente grandes penalidades de la ciudad. El gobierno realista entra a Cartagena, muchos de los patriotas huyen a Cuba en barcos. También se repite la historia, comen los cueros de las sillas, comen ratones, comen ratas y resisten el asedio de los españoles con gran entereza y con gran valentía, hasta que se rinden por inanición y vienen los problemas que todos conocemos en nuestra historia de los sacrificios y fusilamientos que hizo Pablo Morillo. Entonces llega Pablo Morillo y se encuentra con las acuñaciones de cobre que todavía circulaban, y lo que ordenó fue muy fácilmente resellar todo lo emitido con él denominaba el gobierno intruso, y reacuña monedas de medio real y 2 reales con fechas fantásticas. Nuestro gran amigo Luis Ponti decía que se acuñaron piezas en el 20. Realmente hasta ahora no hemos visto piezas del 20. Acordemos que hay moneda de documento que no tiene el soporte para respaldarlo, y otras veces hay documentos que no se realizan y quedan en los libros. En el caso nuestro, tanto estas monedas como las que vemos más tarde, las legislaciones que hacía la corona se demoraban mucho tiempo en llegar, pero el problema lo teníamos acá, y muchas veces no podían dar el lujo de esperar a que un barco trajera un papel que respaldara para buscar una solución cuando el pueblo estaba sin dinero, y el cambio había que realizarlo ya o ya. Entonces vinieron muchos problemas. Entonces, ¿qué hicieron? Morillo tomó muchas copias de la moneda que ya circulaba entre nosotros, de México, de Potosí y de Lima, y podemos encontrar piezas como la de arriba, que el anverso es típico de México, pero el reverso no es México, es un híbrido. Entonces, dése cuenta que esa cruz potenzada, mientras que la cruz de México es trebolada. Esa pieza no encaja en la numismática mexicana. Entonces es una pieza de emergencia que le tocó al gobierno realista hacerlo para solucionar los problemas. Y son múltiples las cantidades. El doctor Langebeck, en una exposición que hizo hace un tiempo, nos comentó de muchos trocitos, y dentro de la historia que él comentaba, había trocitos de plata resellados, pedazos de plata que muchas veces están por debajo de los pesos, que muchas personas dicen que es de otra parte, pero son piezas que no tienen soporte documental, pero que fue la realidad y que lo cuentan los historiadores en muchos libros del tema que fue frecuente para solucionar esos problemas. Y aquí vemos piezas muy crudas, hermosas piezas, muy apetecidas, de precios muy altos, monedas de 2 y de 4. No aparecen de 8, hay cuartillos y medios crudos, cosas muy valiosas hoy en día. Esto ha sido un breve recuento
de la rica historia numismática de esta ciudad y de Cartagena, que nos demuestra las penurias, tribulaciones, los asedios y los sitios que justamente el libertador Simón Bolívar lo denominó la heroica. Heroica porque, como decimos, se la mató todo el mundo. Se la mataron los corsarios, se la mataron los españoles, se la mataron todos. Y esta pobre gente acá, pues, vivía de muchos problemas. Hasta que ya logramos medio estabilizar las situaciones, vino Bolívar y vino la independencia. Otro importante aporte al circulante cartageno son las emisiones particulares. Seguimos y continuamos con los problemas de circulante. Las pulperías, los negocios, las ferreterías, el comercio en general tenían moneda grande, pero no tenía moneda menuda. Aquí, por la legislación de España, prohibió hacer las monedas de cobre. Entonces, la moneda de plata, muy escasa. Y las pulperías no tenían lo que tenía España, los maravedíes, la moneda, el medio cuartillo, porque un cuartillo valía mucha plata. Entonces, los particulares optaron por hacer siguiente. Hicieron moneda particular que supió en boticas, en ferreterías, para dar el vuelto. Porque antes, si usted iba a comprar un artículo y no tenía como cambio, le daban un producto que equivalera a lo que le quedaba debiendo como compensación, porque no tenía moneda menuda. Entonces hubo muchos proyectos para hacer octavos. Sin embargo, nos hemos encontrado con algo interesante, que sí se hicieron octavos en Colombia. Y la legislación monetaria, claramente Barriga habla de los octavos de reales, que será motivo de otra charla. Para terminar, hay algo muy simpático. Nos aparece ya la moneda cocobola en la época republicana del gobierno de Rafael Núñez. Soledad Román era la segunda esposa de Rafael Núñez. Rafael Núñez pasó la presidencia de la República de Cartagena y él tenía muy buenas relaciones con Estados Unidos y mandó a hacer las monedas de 50 centavos en ley 500. La historia de esta moneda es la siguiente. El gobierno requería acuñar monedas de 50 centavos y encargó a la firma Camacho Roldán y Van Steckel de Nueva York, prestigiosa casa, la cual tanto el gobierno de Colombia como Núñez, presidente de Colombia, mantenían excelentes relaciones de negocios. Fue así como con anterioridad Núñez había solicitado por su intermedio a esta firma realizar una ampliación del retrato de doña Soledad Román. Resulta que pensaron allí que sustituir la tradicional efigie de la libertad que por tradición aparecía en nuestras monedas en su anverso y como una manifestación de amistad y cortesía, sustituía esta por la de Soledad. Y para ellos fue pues normal, que iba a pasar desapercibido. Pero los adversarios de Núñez para ellos fue un escándalo y de gran tamaño. Hasta llegaron a decir que pretendía convertirse en emperador lanzando toda clase de improperios y que ya están colocando a su esposa como en las monedas como un signo de volverse el emperador de Colombia. Se le llamó cocobolas. ¿Por qué? Tomando el apodo que esos días en Panamá se había justiciado un antisocial apodado Cocobolo, cuyo nombre de pila era George Davis. Se emitieron estas piezas en el año 1887 y algunas pocas en el año 88. Lógicamente, después de hacer la primera acuñación, hubo el escándalo y alcanzaron a decir, hombre, paren la acuñación porque aquí tenemos un enredo muy grande y tenemos que
no hagan más. Hicieron muy pocas, entonces del 87 son muy escasas en estos estados de conservación, pero en el 88 son supremamente difíciles y escasas. Las emisiones se realizaron en plata Ley 500 y por consiguiente al poco uso, estas le aparecía un tono amarillento, manifestación de la alta liga. Esto dio pie para sacar un chiste bogotano de la época en que por coincidencia las hijas de Rafael Núñez viajaron a París. A su regreso trajeron vestidos de faldas cortas, muy en la moda parisina, para lo cual el gobierno les decía: ¿y en qué se parecen las hijas de Núñez a las cocobolas? En que se les ve la liga. Hasta aquí la parte, como les dije, de esta época de la bella historia numismática de Cartagena. La segunda parte está en el boletín numismático porque la limitante de tiempo nos requiere de acortar un poco y de ser muy breves y no molestarlos tanto con muchas cosas, sino muy resumido el tema. Les agradecemos mucho la atención. Si tienen alguna pregunta, alguna cosa, con mucho gusto.